con el día 2, el deber de una madre. Y ahora nos vamos con el regalo de la disciplina. El segundo regalo más importante que puedes brindarle a tus hijos es la vara de la disciplina, la cual no debe ser menospreciada. Un niño con un corazón rebelde tiene problemas para recibir la palabra de Dios porque tiene el corazón duro, como los pedregales y espinos de la parábola de Marcos, el capítulo 4. Disciplinar a nuestros hijos les genera un corazón tierno, de manera que puedan responder a Dios y recibir su palabra. Estos regalos que una madre da a sus hijos dependen el uno del otro. Un niño que aprende a obedecer a sus padres puede aprender a obedecer a Dios más adelante. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, les enseñamos a escuchar nuestras voces y a obedecer. Los estamos capacitando para escuchar la voz de Dios y obedecerla. O sea, y a sus padres también. Exacto. Durante la vida de nuestros hijos estaremos fijando los límites adecuados en la primera infancia y durante los años de la escuela primaria. Los padres pueden reforzar los límites establecidos con técnicas de disciplina externa. Pero formar hijos, por ejemplo, no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de nosotros los padres en casa. Exacto. Entonces, cuando un niño ingresa a la escuela secundaria, las madres deben repensar las formas de disciplina. Oiga, tiene que volver a pensar. Ahora, él debe ser obediente por sí mismo. Si decide no obedecer, tendrá que atenerse a las consecuencias dolorosas impuestas en la casa, ¿verdad? Los límites adecuados son necesarios aún cuando nuestros hijos se vayan de casa. Deben comenzar a ser responsables de sus propias vidas en el aspecto económico, emocional, espiritual, afectivo, cuando abandonan el nido. Siempre les daremos a nuestros hijos amor incondicional, apoyo, oraciones. Pero para ayudarlos a convertirse en adultos debemos establecer límites claros para nosotros y para ellos en cuanto a nuestra ayuda financiera y a evitar intervenir en sus asuntos personales en lo posible. Así que tenemos lo que es el gozo de la disciplina. Mira cómo es. Esta es una paradoja. ¿Cómo es que la disciplina puede producir gozo? Imagínate. Sí, así, que sale del corazón de Dios. No es invento del hombre, sino que es del corazón de Dios. Exactamente. Así que teníamos que leer Proverbios 10:1 y dice así. Los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Ahí está clarito, clarito. Yo creo que hasta la persona de menos letras lo puede comprender bien. Repítelo, por favor. Los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y ahora nos vamos con el versículo siempre 10, versículo 13, y dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Fíjate que había que leer Proverbios también 15, el versículo 20, y dice así, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Entonces, ahí te pregunto, ¿cuáles son los tipos de hijos que se comparan en estos versículos? Bueno, hay hijo sabio y está el hijo necio. Eso es lo que habla la Biblia. ¿Qué hace un hijo sabio, según lo que leímos? Alegra el corazón del padre, el hijo sabio. ¿Y qué hace un hijo necio? Menosprecia a su madre, se burla, se ríe de ella. Y también es tristeza para su madre, fíjate. También es tristeza para su mamá. Así que un hijo disciplinado les va a causar alegría a los padres y es autónomo para decidir hacer lo que Dios ha planeado para su vida. En cambio, un hijo necio es indisciplinado, provoca el dolor de sus padres y tiene tantos problemas consigo mismo que no puede cumplir el gran propósito de Dios para él. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Voy a leer ahora Lucas 2:52 y dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura
y en gracia para con Dios y los hombres. He ahí la disciplina de sus padres hacia él. Exacto, y había que leer primera de Samuel 2:26 y ese lo tengo yo. Y dice así. Léelo. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Entonces dice la pregunta, ¿quiénes eran los hijos que se mencionan en estos versículos? Samuel y Jesús eran los ¿Cómo se niños. desarrollaron? El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y era una gracia que agradaba a Dios y a sus padres, ¿no? Exacto, una gracia para con Dios y para con los hombres. Este es el objetivo de nuestra disciplina. Queremos que nuestros hijos crezcan en el aspecto espiritual, físico y relacional. Entonces, para darles a nuestros hijos el regalo de la disciplina, debemos establecer desde el principio quién ocupa la posición de autoridad. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Está hablando del mandamiento, de honrar a padre y madre. Y Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y también teníamos que leer Colosenses, el capítulo 3 y versículo 20. Y dice así, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, ¿quién es la autoridad máxima sobre los hijos? Los padres, ahí está, la confirmación de parte de Dios, son los padres, no es el gobierno, no es el Ministerio de Educación, no es la psicóloga, son los padres. Los padres son la autoridad sobre los hijos. Este es el plan establecido por Dios para la organización de la familia. Cuando se abandona este plan, reina el caos. Y vaya si no. ¿Y qué caos? Porque si los niños se quejan, hasta los papás se van presos. Exacto. Qué Los hijos desorden. deben honrar y obedecer a la madre y el padre, quien es la cabeza de familia, según el orden de Dios que está en Colosenses 3:18. La madre se somete al liderazgo del padre y los niños se someten a ambos padres. Necesitas que esta verdad esté firmemente arraigada en tu mente. El plan de Dios es que tanto padre y madre sean la autoridad en la vida de sus hijos. Entonces también la educación de los hijos según los parámetros bíblicos no es sencillo, pero las tareas difíciles son más fáciles al realizar si cuentas con un buen modelo. Y tenemos aquí modelos, ¿verdad? Tenemos Job 5:17 y Hebreos 12 del 5 al 11. Tú puedes leer. Voy a leer Job 5:17. Y dice así, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Vaya. Vaya. ¿Qué piensa Dios entonces acerca de la disciplina? Que es una expresión de amor verdadero de parte de Él hacia sus hijos. Y es que tiene que ser así, hija, porque si no, entonces, ahí sí como dice ahí la palabra, ¿quién manda aquí? ¿Quién manda a quién? ¿Mis hijos me van a mandar a mí o yo voy a mandar a los hijos? El Señor es claro para hablar. No se confunde ni lo confunde a uno. Y fíjate que Hebreos 12, y solo el versículo 5 voy a leer, y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y eso es Dios a nosotros como sus hijos. O sea, que Él también nos disciplina, Él también nos reprende. Sí, está hablando de una relación muy íntima entre Padre Dios y sus hijos, ¿va? Pero ese mismo ejemplo es también aquí en la tierra, ¿va? Padres con hijos, hijos con padres. No es al revés, es que cuando ponemos las cosas al revés, nos va mal. Es un caos, como dice aquí la autora, ¿verdad? Es un caos. ¿A quién disciplina entonces? A sus hijos, a quien Él ama. ¿Cómo se relaciona Hebreos
12:9, la disciplina con el respeto, oí lo que dice acá. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que no disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Entonces, ¿cómo se relaciona con la disciplina? Sí, con los padres terrenales y el respeto. ¿Por qué Se Dios nos respeta. disciplina? Porque nos ama como a hijos. ¿Cuáles son los métodos de disciplina que implementa Dios? Se enseña y se aprende y se forma el carácter. Él habla y yo oigo su voz. Es que hay que platicar, hay que hablar, hay que enseñar, hay que leer, hay que compartir. Mi hijo no me va a estar entendiendo cómo pienso yo, cómo quiero que haga las cosas si no le estoy leyendo. Y para nosotros los hijos de Dios, los cristianos, nuestro manual es la Biblia. Entonces, vamos a enseñar la disciplina del Señor con base a la Biblia. Y hay niños tan lindos que le temen y respetan tanto al Señor que igual a nosotros que no necesitan ni vara, ni disciplina. Son tan bien portados. Van cambiando, va, cuando ya entran a la edad de oro, la adolescencia, pero ahí tiene que ver ya los frutos del Espíritu Santo en uno. ¿Cuál es el resultado de la disciplina? Obediencia, dar fruto apacible, de justicia, ser recto. Ok. Ahora nos vamos a ir con determinar las reglas y acá es porque la primera fase de la disciplina es plantear las reglas. Había que leer varios versículos, lo que es los 10 mandamientos y Mateo. Y voy a las preguntas. ¿Cuáles son los parámetros que Dios establece claramente en estos versículos en cuanto a nuestra conducta? Amar a Dios, al prójimo como a ti mismo. Ahí está el resumen de los 10 mandamientos de la ley de Dios en Mateo 22, del 22 al 37, 40. Entonces acá las instrucciones son claras acerca de lo que Dios espera de nosotros. La pregunta es, ¿quién está dando los mandamientos y enseñando en estos versículos? Es Dios, nuestro Padre Celestial, el que dejó escrito esto en Éxodo 20. Entonces los padres deben de saber que, 1, el hijo puede comprender las instrucciones. 2, tiene la capacidad física para ejecutarlas. Y hay que Así ayudar es. a los hijos pequeños a comprender las reglas. Se puede corregir verbalmente. Esta Así es es. cuando los hijos hacen algo malo y nosotros podemos corregirles, decirles claras las cosas, basta, no lo hagas. Y después teníamos que irnos a Proverbios, el capítulo 3, del 11 al 2 y Apocalipsis 3, 19. Y acá, pues también nos dice, ¿quién es el Padre? Te hago la pregunta, ¿quién es el Padre en estos versículos? Nuestro Dios, Jehová Dios. ¿Y quién es el Hijo? Yo, o sea, nosotros. Y entonces, Dios nos reprende si somos sus hijos, nos corrige y reprende cuando nos equivocamos. También teníamos que leer Proverbios 15, 5, 10, 31 y 32. Pero ¿cuáles son las bendiciones que tendrán tus hijos si escuchas tus instrucciones y llamados de atención? Bueno, las bendiciones que va a tener es que será prudente y sabio y tendrá larga vida, porque eso lo promete Dios. ¿Cuál es el resultado de oír el llamado de atención? Dejar de hacer lo malo y tener la bendición de Dios. Exacto. O sea, hay que hacer cambios, ¿verdad? Entonces, ¿tú podrías leer el consejo práctico para mamá? Con mucho gusto. El consejo práctico para mamá dice, debes estar disponible cuando tu hijo quiera hablar. Aprovecha esas ocasiones, deja lo que estás haciendo y escúchalo. Esos momentos son escasos, aprovéchalos. Mamitas, por favor, cuando su hijo quiere hablar con usted, si está haciendo el arrocito, apague mejor la estufa y óigale. Si está ahí lista con la lavadora o usted misma está refregando la ropa en el lavadero, pare y escuche a su hijo, por favor, le va a comunicar algo importante. Y ya vimos que es bueno escuchar a los hijos, no solamente oírlos, porque se escucha con el corazón.
Ok, entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias porque Gracias, aunque me Padre. cuesta trabajo disciplinar a mis hijos, te Así es, damos Señor. gracias porque hoy nos has enseñado que tú nos has dado esa capacidad para ejercer la autoridad sobre la vida de nuestros hijos. Ayúdanos a complacerte a ti, Señor. No es al mundo, sino es a ti, Señor. Gracias porque tú has dejado establecidos claras las reglas, las normas, los lineamientos en tu palabra. Y ayúdanos, Señor, para cumplirlas. Ayúdanos a que nuestro corazón se transforme. Ayúdanos a dar amor. Ayúdanos a dar tiempo, caricias, Señor. Gracias porque tú eres la fuente de amor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones Amén. a todas mujeres. Gracias por vernos. Gracias por estar acá con nosotras. Y recuérdense, mujer, aún hay esperanza. Así es. Bendiciones y un abrazo desde Guartelinda. Las amamos. Dios les bendiga.